Pulso económico en un día cargado de referencias, pero nosotros vamos a ser fieles a nuestras tradiciones y vamos a empezar echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido al IBEX. El IBEX cierra en positivo, ha mejorado 1,51%, el índice general se queda en 10.039,3. Algunos valores avanzan significativamente, hay uno que mucho, el BBVA, que hoy presentaba resultados y como luego vamos a ver han sido especialmente buenos, 6,16 arriba. En segundo lugar, Grifols, que pasito a pasito va recuperando, 4,84 arriba. En tercer lugar, Laboratorios Rovi, 3,43 arriba. Por contra, el lado del rojo, el lado en el que preponderan las ventas, liderado por Acciona Energía, 2,71 abajo, en segundo lugar Acciona, 2,59 abajo y en tercer lugar IAG, que se deja en la sesión 1,98. Bien, y a continuación les vamos a adelantar algunas de las noticias que yo me imagino van a suscitar mayor interés en nuestra tertulia de análisis económico, la que mantenemos aquí cada tarde con los mejores especialistas para que a ustedes no se les escape detalle. Bueno, en nuestra tertulia de análisis económico hablaremos del IPC. El IPC de enero, el primero del año, repunta un 3,4% y se sitúa pues a 2 décimas por debajo, tan solo a 2 décimas de la inflación subyacente. Por tanto, la inflación subyacente se ha quedado en el 3,6%. La causa es la reducción del descuento en el IVA de la luz, del gas y de tantas cosas que, como saben, pues decayó el 31 de diciembre. Y hay que hablar del BBVA porque ha obtenido una ganancia récord, más de 8.000 millones, sube el dividendo un 28% y se lanza otra operación de recompra de resultados. Esta pulverización de los récords anteriores del BBVA en cuanto a sus beneficios récord, pues le ha supuesto que hoy suba en bolsa un 6,16. Les presento ya a nuestros invitados esta tarde. Don Joaquín Robles, analista de XTB. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Me alegro. Don José Luis Fernández Santillana, jefe de análisis y estudios del Sindicato Uso. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Todo bien. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, pues empezamos con el análisis de una sesión en la que hemos recuperado los 10.000 puntos, no por mucho, pero ahí están, de la mano de los excelentes resultados del BBVA y del acompañamiento de la comparsa bancaria. Pues sí, el IBEX 35 ha recuperado esos 10.000 puntos en lo que ha sido la mayor subida desde principios de diciembre del año pasado y, como bien dices, impulsado sobre todo por ese fuerte dato de PIB que no se esperaba y luego también quizás por esos resultados, ¿no?, de la banca, que había dudas, ya lo comentaremos más adelante, y con unos inversores en Norteamérica con las miras puestas en la próxima reunión de la Reserva Federal, que es mañana, y de los resultados de grandes empresas tecnológicas que publican hoy al cierre de sesión como Alphabet, más conocida como Google, y Microsoft. José Luis. Sí, yo creo que está todo el mundo en expectativa de ir a por los 10.000, se han conseguido. Yo creo que la situación en cualquier caso es de una cierta estabilidad en ese entorno, ¿no?, de los 10.000. Yo creo que los datos del BBVA presentan resultados súper positivos, se esperan los del Santander, si mañana pasado, es decir, próximamente, es decir, y también apuntan a que son buenos, da cierta estabilidad, ¿no? Y por tanto yo creo que se ha recuperado después de estas 2 últimas semanas de incertidumbre y parece que la cosa pinta de una cierta estabilidad, más allá de que la Reserva Federal yo no confío en que vaya a hacer ninguna cosa llamativa, ¿no? Yo creo que va a mantener algo parecido a lo que hizo el otro día la reunión del Banco Central, de mantener tipos y con par de espera. Bueno, pues vamos a hablar de Europa porque la eurozona se salva de entrar en un periodo de recesión técnica por la mínima en el último segundo. En ello ha tenido mucho que ver el aporte que tiene España. Gracias a España y a Italia es por lo que la eurozona no ha entrado en recesión técnica en 2023. Alemania confirma estar ya en una recesión, aunque de carácter poco profundo, y Francia se ha salvado también por los pelos porque han estado a punto de incurrir en recesión técnica.
Sí, es verdad que técnicamente entendemos la recesión como 2 trimestres consecutivos en negativo, pero es verdad que cuando hablamos de recesión parece que lo hacemos en unos términos mucho más fuertes, ¿no? En cuanto a contracción, estamos viendo decrecimientos del 0,1, 0,3%, que realmente bueno, pues son caídas suaves y que se espera que continúen así durante todo el año. De hecho, las perspectivas de crecimiento para la zona euro son entre 0,6 y 0,9%. El único problema a corto plazo es que la economía no va a disfrutar del recorte de tipos que tanto se había descontado a finales del año pasado durante este primer trimestre, y ya veremos si durante el segundo trimestre, porque estamos viendo cómo poco a poco el crecimiento de algunas economías como la alemana va poco a poco a menos, pero la inflación vuelve a repuntar y eso aleja los recortes de tipos del Banco Central Europeo. José Luis. Sí, yo creo que la situación, digo, hombre, cuando hablamos es verdad, es decir, cuando uno habla del término recesión parece que es que se está contrayendo, que la cosa... No, yo le diría que lo que está pasando en la eurozona y está pasando incluso en España, después de que hemos visto y han sacado pecho, ¿no? Lo que hay es una situación de estancamiento del crecimiento, es decir, no se crece, se crece muy poquito. Y eso, más allá de Alemania, que es la que ha decrecido, es decir, básicamente, y que Alemania, al fin y al cabo, tiene un impacto muy fuerte en su economía en el conjunto de la eurozona. Pero yo creo que la cuestión de fondo es esta, ¿no? Es decir, estamos en una situación de encefalograma plano, por decirlo así, ¿no? Es decir, se crece y se crece muy poco. Es decir, no decrecemos, pero crecemos muy lentamente o muy poquito. O sea, sacar pecho porque hemos crecido el 0,6, oiga, es que es un churro, o sea, entiéndanme. O sea, cuando uno mira a los chinos y se echa las manos a la cabeza cuando crecen al 5 por encima del 5, oiga, esos son datos, ¿no? Es decir, y allí y nos preocupamos por los chinos porque crecen al 5. Y aquí no nos preocupamos si sacamos pecho porque crecemos al 0,6. Bueno, en el conjunto del año 2,5, pues nada, estupendo, ¿eh? Al año que viene vamos a irnos al 1,7. Pero ¿se acuerdan ustedes cuánto crecimos en el 2020, en el 2022? Estuvimos cerca del 6, 5,8, ¿eh? O sea que hemos bajado la mitad. Hemos crecido la mitad que crecimos hace 2 años. Si esto es para estar satisfechos, bueno, pues uno se satisface como quiere, ¿eh? Bueno, hablemos del Producto Interior Bruto de España, como empezaba usted, le paso balón a don Joaquín. Vamos a ver, las previsiones se han multiplicado por 3, es verdad que es una cosa pingüe, 0,6, vale. Al final del año cierran, digo cierran porque algunos están dándole al tambor, ya he oído todo tipo de, bueno, elogios a la manera de conducir la economía española. Bueno, nos vamos a fin de año con un 2,5% positivo de Producto Interior Bruto y eso pues al gobierno le tiene muy contento. A los analistas nos tendría que preocupar que realmente los consumidores españoles a muchos nos han engañado. A mí el primero, porque yo pensaba que esto no iba a ser posible y mira tú por dónde no hay tanta gente boqueando y hay gente dispuesta. Ya me lo advertían algunos. Algunos me decían, mientras vean los bares los viernes por la noche, que no se puede ni entrar, y la cola y no sé qué, y te digan en los restaurantes que, uy, no tenemos mesa, es que la gente puede seguir gastando. Y ese es un indicador que aquí no hemos perdido. Así es que tenían razón los que decían que éramos un poco agoreros. Sí, desde luego, yo creo que todos estamos sorprendidos en cierta medida. Cuando subieron los tipos de interés del 0% al 4,5% en apenas un año y medio, se esperaba que la reacción económica pudiera ser mucho más negativa o mucho más violenta. Pero ¿con qué nos hemos topado? En primer lugar, con una tasa de desempleo muy baja, que en muchas economías están, de hecho, registrando mínimos de las últimas 4 décadas. Aquí en España estamos viendo pues, los mínimos, ¿no?, de la última década también. Y eso está generando una cierta confianza, ¿no?, a los consumidores, que estamos viendo cómo siguen gastando. De hecho, a finales del año pasado subió el consumo de los hogares y eso es en gran parte lo que ha hecho impulsar al PIB de España. Veremos si continúa durante este año, pero bueno, todo hace pensar que por lo menos durante este primer tramo del año va a ser así. José Luis. Bueno, yo sigo diciendo lo mismo, ¿no?, que el que no se consuela es porque no quiere. Decir, la previsión del gobierno era el 2,4, se unió al 2,5, bueno, maravilloso, o sea, bien, estupendo, venga, va, yo también me felicito, todos contentos, pero hombre, si uno mira un poquito por qué, cuáles son los motivos de ese crecimiento, estamos viendo que es vía impuestos, fundamentalmente, ese crecimiento, es decir, por tanto, incremento de alguna manera de la recaudación pública, es decir, que pagamos todos y por tanto, y eso tiene que ver mucho también con la demanda interna, que es la única que ha crecido, la demanda externa, 0, en ese trimestre. Oiga, si con un IPC que estábamos por encima, hemos acabado el año en el 3,8 y ahora hemos empezado con el 3,4, bueno, y está haciendo que se recaude más
y una buena parte del PIB tiene que ver con los impuestos, eso explica esa décima de más que hemos tenido, ¿eh? Es decir, esto no es consecuencia de que la economía doméstica, que la economía productiva vaya como una moto, no, va al ralentí. Es decir, y lo que estamos haciendo, si uno mira la gráfica, es que prácticamente no hay crecimiento. Lo que hay es un estancamiento del crecimiento. Ven, ya está, mejor es eso que estar decreciendo, estupendo. Pero hombre, no me venda usted motos, ¿eh? Que la moto es un poco vespino. Hombre, y lo del que el empleo, estamos bien con el 11,7, 11,76. Oiga, es que la media de la eurozona está en el 6, ¿eh? Estamos al doble. Es decir, si aquí tuviésemos la tasa de paro que tenemos en la eurozona, pues entonces sí que llevaríamos una buena Harley. Bueno, pero hay que ser honrado. Yo pensaba que con el consumo en la economía española pasaría como con el aceite, que el aumento tan bestial de los precios haría que se consumiera mucho menos. Y eso no ha sido así. Pero no es que se haya consumido mucho más, es que lo que se ha consumido ha sido más caro. Efectivamente, y eso no ha producido una caída del consumo. Bueno. Porque lo lógico, pues esto es así de simple, es que si los precios siguen subiendo y subiendo y subiendo, pues la gente diga, pues sí, me encantaría comprar una caja de fresas, pero no me la voy a comprar. ¿Eh? Bueno, o se compran una. Bueno, vamos con el IPC. También me ha sorprendido, y parezco este ministro nuevo, Campos, también me ha sorprendido el IPC, porque siendo que el 31 de diciembre doblaban el IVA que se tiene que pagar por el recibo de la luz, doblaban el IVA que se tiene que pagar por el gas y hacían ajustes para eliminar ventajas a la hora del gasóleo a muchos transportistas, pues uno pensaba que iba a haber un impacto fuerte sobre el IPC. El IPC de enero. Ha habido un impacto, sí, pero no ha sido nada fuerte, ha sido apenas unas décimas, 2 décimas. Estamos a 2 décimas del subyacente, cosa que llevamos muy poco tiempo. 3 décimas más en el mes y a 2 décimas del subyacente. Ahí lo tienen explicado. El IPC general se queda en 3,4, 3 décimas de aumento. El IPC subyacente baja 2 décimas y se queda en 3,6. Y están pues a 2 décimas. Esto en un mes se puede equilibrar. Bueno, seguramente, es decir, volveríamos a una senda razonable, ¿no? Donde la inflación subyacente y el IPC tienden a converger, es decir, tienden a estar en unos mismos valores, incluso la subyacente, lo habitual es que esté por debajo del IPC ordinario o el IPC general. Eso sería lo normal. Bueno, en esta situación yo creo que han afectado 2 cosas. Uno, en este crecimiento, fundamentalmente el encarecimiento de los costes de la electricidad y del gas, que es lo que ha motivado fundamentalmente este crecimiento. Lo demás, hay cierto estancamiento. Y yo creo que la gran subida todavía no la vamos a notar, se va a dilatar más en el tiempo, que tiene que ver con un encarecimiento de precios. Bueno, yo creo derivado de la situación del crudo, que tiene que ver con el conflicto en el Mar Rojo, es decir, todo el tema de la logística que puede encarecer los distintos productos, y luego vamos a ver cómo acaba de arrancar el año, es decir, que todavía no se han empezado. Es decir, una de las cosas que no hemos comentado antes, pero que afecta a esto de manera indirecta, es la caída que se refleja el PIB anterior que comentábamos, de la caída de la productividad, una vez más, cuando se habla del empleo, ¿no? Es decir, no puede ser. Es decir, que la jornada media que se está trabajando está en 31,3 horas. Es decir, que está muy lejos de la jornada máxima ordinaria que teníamos que estar. Es decir, que hay mucha gente que trabaja pocas horas y con lo que la gente quiere trabajar es alguna hora más para tener algún ingreso adicional o algún ingreso que le permita dinamizar realmente ese consumo del que hablábamos antes, ¿no? Joaquín. Y a ver cómo evoluciona a partir de ahora la inflación, que es verdad que parecía que estaba cerca de estabilizarse en ese objetivo del 2% del Banco Central, pero que vuelve a repuntar. Hay 2 amenazas de cara a lo que resta de año. La primera de ellas es el crecimiento de los salarios, que en la zona euro está alrededor del 5%, y luego también la evolución de las materias primas energéticas, que parece que están mucho más estabilizadas, pero ya estamos viendo cómo las tensiones en Oriente Medio vuelven a hacer repuntar los precios del petróleo, que ya está en máximos anuales, en máximos del pasado mes de octubre. Así que el mayor miedo, yo creo que del BCE y de los mercados, es que empecemos a ver una inflación que se estabiliza en este entorno del 3% y que no da razones al Banco Central Europeo para empezar los recortes de tipos y que pueda provocar cierto nerviosismo en el mercado. Bueno, pues hablemos de un nombre propio en la bolsa española. Hoy le toca por derecho, por mérito, al BBVA, que es el que más sube, 6,16 en la sesión de hoy. Pero es que han presentado sus resultados. Ganancia récord, 8.019 millones, el dividendo se dispara en 28%, va a haber otra operación de recompra y bueno, pues se han pulverizado los resultados más optimistas. Escuchamos a su presidente, al presidente del BBVA, Carlos Torres.
2023 ha sido un año muy positivo para BBVA. Aumentamos el crédito un 8% y añadimos más de 11 millones de clientes nuevos, contribuyendo así a que más familias, autónomos y empresas alcancen sus objetivos y proyectos vitales. Además, la descarbonización ha demostrado ser una oportunidad de negocio mayor de lo que esperábamos. En 2023 movilizamos 70.000 millones de euros en financiación relacionada con el cambio climático y el crecimiento inclusivo. Y gracias a toda esta actividad hemos superado por primera vez los 8.000 millones de euros de beneficio. Estos resultados nos permiten ampliar el impacto positivo que tenemos en los países en los que estamos presentes. A Teresa Rivera le va a dar un parraque si se entera de que los bancos hacen negocio con la descarbonificación. Tremendo. Joaquín. Bueno, pues los resultados han sido muy buenos. Yo creo que ahora los inversores, las preguntas que se hacen es si este 2024 logrará ser igual de bueno o podrá incrementar esos beneficios, cosa que es difícil. Yo creo que hay dos factores que responden a la fuerte subida que ha tenido BBVA, que eran las preocupaciones que tenían los inversores alrededor del margen de intereses y de las provisiones. El margen de intereses es verdad que ha empezado a mostrar síntomas de desgaste, cae un 19% respecto a los niveles del pasado mes de enero y vemos cómo va a empezar una progresiva caída a medida que bajan los tipos de interés y empiezan a subir las rentabilidades de los depósitos. Eso puede ir erosionando los beneficios de la banca. Y luego las provisiones que no han crecido como se cabía esperar. Es verdad que en Bankinter lo hicieron más, por eso cayó un 6% tras publicar los resultados. En el caso de BBVA no ha sido así. No se prevé que la morosidad repunte, pero cuidado, que durante los dos últimos trimestres sí hemos visto un fuerte incremento de las provisiones en la banca norteamericana, que era lo que hacía pensar a muchos inversores europeos que podría empezarse a trasladar ese problema aquí a la zona euro. Y ya por terminar, yo creo que los resultados han sido muy buenos y vemos cómo la banca sigue dirigiendo, ¿no?, la mayor parte de esos beneficios a dar valor al accionista. Otro nuevo programa de recompra de acciones y más dividendo. Es algo bueno para el accionista, pero quizá no tan bueno a medio plazo, porque una vez que empieza a caer ese margen de intereses va a ser difícil mantener este nivel de beneficios porque no has utilizado esos beneficios como a lo mejor otros sectores como las petroleras para crear más negocio, para comprar más competidores y para tratar de crecer, ¿no?, de manera orgánica pues tus beneficios en el futuro. Sí, yo creo que poco más se puede decir, pero a mí me parece dos cosas. Una, que buena parte del beneficio del BBVA no lo focalicemos solo en España, es decir, porque pero cuando hablamos del BBVA, igual que otras entidades financieras, pensemos en un negocio globalizado, es decir, en una gran multinacional. Más allá que le pueden afectar una cosa, negocios en América Latina, hay que ver lo de Turquía, que nunca se sabe si va o si viene ese tipo de situaciones, pero la verdad es que le ha ido muy bien, y en conjunto al sector financiero, durante 2023 le ha ido de cine. Eso tiene que ver con el encarecimiento de la política de tipos y con no remuneración de depósitos. Eso ha hecho que el margen funcione. Seguramente eso se ajuste para 2024 y ese margen pueda bajar. Bien, hasta ahí va bien, pero yo no creo... son entidades muy solventes, ¿no? Y sobre todo son muy solventes, a mí ya tiene una piedra en mi propio tejado, porque buena parte del negocio no lo tienen aquí. Sí, pero fíjense, yo tengo la sensación de que el inversor mira con cierto recelo al sector bancario. ¿Por qué? El día que salen los resultados de Bankinter, que eran muy buenos, es verdad que les habían subido un poco los costes, en fin, había alguna cosa que podía mejorar, pero el resultado en sí era bueno. Todo el sector bancario pagó el tropiezo, el pseudo tropiezo de Bankinter. En cambio, pues gran éxito de los resultados del BBVA y hoy se benefician todos los del sector bancario. O sea que da la impresión de que el inversor espera susto del sector de la banca. Sí, probablemente está con la mosca detrás de la oreja diciendo hemos visto ya los máximos de la banca durante estos años, porque a partir de ahora lo más probable es que los beneficios empiecen a caer, por eso que hemos comentado, porque el margen de intereses se va a empezar a contraer y a lo mejor también la demanda de crédito empieza a caer a medida que otras variables como la morosidad empieza a aumentar. Entonces yo creo que va a ser ese juego de tira y afloja durante todo el año. Bueno, yo creo que están también muy pendientes del juego político, quiero decir, entre los socios de gobierno y cómo se actúa, ¿no? En función de quién hable, pues uno dice, oiga, que van, que no, que sí, pero al final lo que estamos viendo es que lo primero que ha hecho el nuevo ministro de Economía es decir, me voy a reunir
con la banca. Me organizo con el sector bancario. Vamos a ver cómo nos organizamos para tirarnos piedras a la cabeza. Porque si España va a tener que seguir colocando buena parte de su a los que reciben el efecto del impuesto, reclamaban 4.300 millones que no les van a dar. Y eso pues llegó incluso a dar un golpetón en el valor estrella del grupo, ACS. Abertis, hoy sabemos de Abertis que ha perdido con esa desilusión por la sentencia contraria 29 millones de euros, pero tampoco se termina el mundo aquí, ¿no? Sí, quizá ha sorprendido la reacción de los inversores con esa fuerte caída en ACS, que terminó el año pasado muy bien, con subidas cercanas al 40%, muy cerquita de máximos históricos, y que parecía que encaminaba este año con el mismo ritmo. Quizá estas caídas del 10%, ya veremos cómo puede afectar a la cotización, pero puede ser una gran oportunidad de compra. Bueno, más allá de que siempre cuando algo se pone teóricamente a tiro, pues bueno, siempre pues una buena oportunidad. Pero me parece que tiene que ver, yo creo, con estas cosas, digamos, emocionales, ¿no? Es decir, hombre, si Abertis había creado la expectativa de vamos a ver si yo engancho, porque tengo una sentencia favorable, 4.000 millones y me dicen que tururú, me dicen que no y encima con cajas destempladas, pues hombre, eso tiene un impacto en la compañía. Si en esa compañía hay una parte importante que es un accionista cuasi mayoritario o fundamental, que es ACS, pues hombre, algo le toca, ¿no? Y la gente al final dice, oiga, vamos a ver cómo repartimos este tipo de situaciones. Yo creo que tiene que ver más con eso, con las expectativas que se habían creado, y yo creo que Abertis va a intentar seguir peleando, conseguir esos 4.000 millones y va a seguir recurriendo. Pero a mí lo que me preocupa es cómo hacemos los contratos de las autopistas y el gobierno, ¿no? Oiga, o sea, aquí hacemos una previsión de van a pasar tantos coches, si pasan menos, da igual. Si yo como he tenido menos ingresos, la diferencia me la pagas tú, o sea, ¿pero esto qué es? O sea, ¿dónde está el riesgo? O sea, yo me apunto a esos chollos, ¿eh? Voy a poner una tienda y si no vendo, usted me paga lo que he dejado de vender. O sea, es alucinante, ¿no? Que se lo diga el tendero de la esquina. Eso es maravilloso. Hablemos de Repsol, porque, hombre, sube el precio del petróleo, sube la tensión en Oriente Medio y el beneficiario indirecto aquí en la bolsa española es Repsol. ¿Por qué? Pues porque resulta que se despierta el interés por atesorar más capital de Repsol del que tenían. Es el caso del mayor fondo soberano del mundo, que es el Fondo de Noruega, y que ya está en una participación récord de Repsol. Como bien dices, está subiendo el precio del petróleo y suben las acciones de Repsol. Es verdad que veremos hasta dónde llega esta subida, que está propiciada por los rumores de mayor estímulo en China y que pueda consumir más, por las tensiones en Oriente Medio. También salía Arabia Saudí diciendo que iba a frenar, ¿no?, la producción de petróleo, que le iba a dejar en aproximadamente 12 millones de barriles diarios. Y mientras tanto, Repsol obviamente está muy lejos de esos máximos del año pasado, cerquita a los 17 euros, un 23% por debajo. Es muy difícil que llegue, porque cuando estaba en esos niveles estaba el petróleo en un entorno de $100, que a día de hoy es complicado que lo volvamos a ver, pero como comentaba antes, a diferencia de la banca, que ha utilizado todo este crecimiento de beneficios para dar valor al accionista vía dividendos, vía recompra de acciones, Repsol, ¿qué ha hecho? Adelantar su plan estratégico, prácticamente 2 años. Ha utilizado todos estos beneficios para ir haciendo esa transición energética, para no ser tan dependiente de combustibles fósiles en el futuro, y luego también para mejorar su política de dividendo. Así que, a pesar de que no podamos tomar como referencia los máximos del año pasado, porque es probable que en los próximos resultados veamos como en el tercer trimestre una fuerte caída de los beneficios respecto al mismo periodo del año anterior, yo creo que es un valor para tener en cuenta para este año. No, me parece que la situación es sencilla, es decir, el precio del petróleo hace que siempre sea atractivo, y luego yo creo que lo que se acompaña, la compañía Repsol ha apostado por otro tipo, ¿no?, de fuentes energéticas. En este caso estamos viendo, y estamos toda una campaña muy agresiva de anuncios con el tema del combustible de alguna manera limpio, ¿no? Es decir, y por tanto, cómo se va haciendo una transformación del que viene directamente del combustible fósil para ir a este otro tipo de actuaciones, con lo cual la señora Rivera, que citabas antes, se pondrá muy contenta. Sí, eso siempre gana, el gobierno siempre gana. Bueno, no tenemos tiempo para más, tenemos que dejarlo aquí. Mi agradecimiento a estos dos caballeros por sus opiniones, por su presencia en el programa, y a ustedes. Para ustedes, eso sí, tengo premio, porque a la vuelta de publicidad arrancamos aquí la redacción abierta.